Ante todo, buenas tardes, profesor. Ah, Esta es la presentación del proyecto final del grupo conformado por los estudiantes Pineda González Juan Carlos, Cárdenas Sandoval Jeffrey Raúl, Bona Garrido Luis Emilio y Mendoza Porras José Alexis. El proyecto que se presentará se titula Teclado Piano con un integrado 555. En este proyecto les vamos a mostrar cómo construir el teclado de un piano electrónico de una manera sencilla, con notas musicales como el do, re, mi, fa, sol, la, si, do y re. Eh, Estos son los materiales que hemos usado para este proyecto. Y este vendría a ser el circuito que hemos empleado. El- Ahora voy a explicar el funcionamiento del circuito. Este circuito del teclado piano tiene un generador de ondas compuestos esencialmente por el integrado 555, donde funciona como un circuito multivibrador estable. Este tipo de funcionamiento se caracteriza por una salida en forma de onda cuadrática de ancho definido por el diseñador. La frecuencia de la onda saliente se puede controlar mediante las resistencias conectadas entre las pastillas 7 y 8 y 2 y 7, además del condensador conectado a la pastilla 2 a tierra. La frecuencia resultante se puede calcular mediante la siguiente fórmula que se puede visualizar acá, donde la resistencia equivalente vendría a ser el resultado de acuerdo al pulsador que se presione en el teclado piano. Por lo tanto, podemos en nuestro teclado piano simular el sonido de un órgano electrónico de forma básica, regulando la frecuencia de salida al de las notas musicales. Acá también se puede visualizar un recuadro de las notas, de las frecuencias de cada nota con las resistencias que le darán ese sonido. Eso sería toda mi parte y le doy el pase a mi siguiente compañero. Ya. Bueno, profesor, me tocó hablar de cómo el potenciómetro y los pulsadores hacen que cambien los sonidos. En sí, para generar una variedad de trenes de pulso, usaremos 6 pulsadores abiertos de 2 pines y cada uno llevará una resistencia conectadas en serie entre sí, pero será a través de un potenciómetro de 3 pines para variar la misma frecuencia en esa misma secuencia. Todos estos pines de los pulsadores se unirán para conectarse al disparo de las tablets, y todo esto se va a escuchar por la salida en una alta frecuencia. Para eso lo filtramos con un capacitor y al reproducirlo así en un parlante, lo especial del circuito es que cada pulsador emite una frecuencia ligera diferente y en pequeñas escalas, pero con el potenciómetro podremos ir cambiando la banda de frecuencia para evitar sonidos más altos o más bajos, pero sin perder esa secuencia. Bueno, escalar como tal, pero en sí se quiere buscar una similitud con los instrumentos musicales. Continuando con la exposición, vamos a hablar de uno de los circuitos integrados, el más populares, que es el 555, un chip temporizador que tiene múltiples usos, pero el más difundido es el oscilador estable, el cual nos permite generar ondas cuadradas con una frecuencia precisa. El circuito integrado 555 es producido por diversos fabricantes, pero todos mantienen el mismo diseño básico. Tiene internamente elementos analógicos y digitales, que le permite generar retardos, y oscilar a una frecuencia específica o funcionar como un flip-flop. La imagen a continuación muestra un esquema de bloques de su composición interna. Como podemos ver en la imagen, tenemos dos comparadores configurados por tres resistencias internas del mismo valor. Un flip-flop RS, al cual tenemos conectado un transistor y un buffer de salida, para aumentar la corriente de salida. El circuito integrado tiene 8 terminales, las cuales se describen así.
La primera, que es el GND, que corresponde a la terminal negativa de la alimentación, que generalmente es la tierra. El segunda, que es el de disparo, que es la parte del circuito integrado donde se establece el inicio del tiempo de retardo. 3, que es la salida, en el cual se puede observar el resultado de la configuración del temporizador. 4, que es el reinicio. 5, que es el control de voltaje. En esta terminal se puede variar teóricamente desde el voltaje de alimentación hasta aproximadamente 0 voltios. En la práctica, la variación es del voltaje de alimentación hasta 1,7 voltios o hasta casi 2 voltios menos. 6. Umbral. Es la entrada de un comparador interno de umbral, el cual se emplea para poner la señal de salida a un nivel bajo. 7. Descarga. Nos permite descargar el condensador externo al circuito para su funcionamiento. 8. Voltaje de alimentación. Es el terminal positivo de la alimentación. Normalmente son valores de entre 4,5 voltios hasta 16 voltios. Siguiendo vamos a hablar del multivibrador estable. La configuración del circuito integrado 555 estable se caracteriza por una salida continua con forma de onda cuadrada o rectangular, dependiendo de la frecuencia que se especifique por parte del programador. Las conexiones para realizar un generador de tren de pulso de estable del circuito integrado 555 se muestra a continuación. En esta configuración se agrega 12 resistores y un capacitor al circuito. El ancho de pulso de la salida cuadrada dependerá de la configuración de estos elementos. El funcionamiento del generador de tren de pulso estable inicia cuando el circuito se activa. El capacitor se carga a través de los resistores en serie R1 y R2 que dependen de una constante de tiempo dada como 0.693 por la suma de las resistencias por el capacitor. Cuando el voltaje del capacitor llega a 2/3 del voltaje de alimentación, el flip-flop interno del circuito integrado se restablece. Esto activa que el transistor de descarga lo que permite es descargar la carga almacenada en el capacitor a través del resistor R2 con una constante de tiempo 0,693 por la resistencia 2 y por el capacitor. Una vez que el voltaje del capacitor disminuye a un valor de 1/3 del voltaje de alimentación, el ciclo se vuelve a repetir. Muy buenas, soy Luis Villalobos Garrido y hoy vamos a usar un circuito con integrado 555. Lo usaremos en modo estable para cambiar las frecuencias y hacer que suene este parlante. También vamos a cambiar la frecuencia mediante el control de la tensión con este potenciómetro y los pulsadores. Lo que tenemos aquí en el pin 4 de reset es una conexión directamente al pin número 8, que sería la alimentación de voltaje continuo. Luego tenemos el pin de disparo, pin número 2, conectado al pin número 6, el pin de threshold. Luego tenemos también el pin de disparo, un condensador cerámico conectado a negativo. Y aquí tenemos una resistencia conectada desde la región de descarga a positivo. Y bueno, aquí tenemos estos dos jumpers conectando el pin 1 y el pin 8. Muy bien, entonces aquí está mi circuito armado. Hemos usado pulsadores de 4 terminales, aunque preferiblemente para evitar esta cantidad de jumpers hubiese sido mejor usar de 2 terminales. Básicamente la parte dividamos en dos partes, superior e inferior. La parte superior de cada pulsador está conectada mediante resistores de 1 kilo ohmio. Eso están hechos de 1 watt. Y la parte inferior está todas conectadas mediante los jumpers. La última parte está puesta hacia acá en nuestro integrado. De la parte inferior de los pulsadores está conectada a nuestra zona de disparo, porque esto vamos a tocarlos para que cambie la frecuencia. Luego de eso, básicamente estaría conectada la parte de los resistores a este potenciómetro. Ese potenciómetro estará yendo desde el cable verde hacia acá en la zona de descarga con este resistor. Luego aquí abajito en la zona de salida está puesto este condensador de filtrado y está puesto el parlante. Y acá está conectada la fuente. Aquí está el menos y aquí está el más. Entonces ese vendría a ser el circuito completo. Lo que va a ocurrir es que mediante las pulsaciones va a haber un cambio en la frecuencia. Esas pulsaciones van a ser también controladas por ese cambio de frecuencia. Dependiendo de cuál toquemos va a haber una frecuencia diferente. Y también este sonido
este de acá va a ocasionar un sonido diferente. O sea, por ejemplo, voy a aumentarle acá un poco, a ponerle más, y le voy a presionar cualquiera. Entonces eso es lo que vendría aquí pasando. Aquí muevo esto un poco más. Bien, entonces eso vendría a ser nuestro circuito.